Bienvenidos a 6 días de entrenamiento con el equipo de SECAPEN. Estos 6 días que estuvimos viendo temas como marketing de servicios, los retos del e-commerce, competencias emocionales para la nueva normalidad, calidad e inocuidad para productos y servicios seguros y mentalidad disruptiva en los negocios. Hoy con un tema que seguramente les interesará, que es las competencias emocionales para la nueva normalidad. Ahora es el turno de presentar a quien nos acompañará en el día de hoy, José Ángel Muñoz. Buenos días. Bienvenido, Carlos. José Ángel. Te dejo que hagas tu presentación. Gracias, Carlos y amigos, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros el día de hoy. Creo que vamos a hablar de uno de los temas más interesantes, dada la coyuntura en la que estamos en este momento con el tema de la pandemia y todas las cosas que vienen a futuro, los cambios a los cuales nos estamos enfrentando a partir de ahora y cómo debemos en muchos ámbitos emocional, espiritual, en muchas áreas vamos a tener que prepararnos, vamos a tener que de alguna manera aprender a desarrollar destrezas, habilidades y competencias que tal vez no nos habíamos tomado el tiempo de desarrollar o de madurar antes de la pandemia. Entonces de eso vamos a hablar hoy, vamos a hacerlo desde un enfoque muy práctico de cómo desarrollar competencias emocionales que nos ayuden a adaptarnos a esta nueva normalidad que prácticamente es una realidad en muchos de nuestros países y en muchas de nuestras ciudades. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero, a modo de introducción, siempre me gusta compartir, por lo menos lo he hecho en los últimos meses, compartir una buena noticia. Y esa buena noticia es que pues esta situación por la que estamos pasando, si bien es cierto, es una situación que no tiene precedentes, al menos no en nuestra generación y tal vez en generaciones anteriores, pero bueno, es una situación por la cual ya otros grupos humanos en algún momento atravesaron. Y la buena noticia de todo este proceso es que históricamente se dice que después de esta situación las personas, las naciones, las economías, a pesar de que van a entrar o entran en un proceso de incertidumbre, terminan saliendo fortalecidas, terminan saliendo pues grupos humanos más maduros, más enfocados, más aterrizados, que aprenden a priorizar, que aprenden de alguna manera a volver a conectar con las demás personas. En fin, estas situaciones y estas tribulaciones que ya, reitero, han pasado en algún momento, pues de alguna manera nos vuelven a fortalecer. Hablemos de la crisis de 2007-2008, que obviamente no se compara con lo que estamos viviendo, pero que ya
movió nuestros cimientos. Hablemos de la guerra, de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, hablemos de la Gran Depresión de 1929, de la gripe española. O sea, son situaciones que definitivamente han golpeado a mucha gente, pero que al final, pues el balance termina siendo positivo. Así que ánimo con eso de que vamos a superar este evento, vamos a salir adelante como tiene que ser. Bien, hablemos un poquito entonces de competencias emocionales para la nueva normalidad. Una breve presentación para los que no me conocen. Mi nombre es José Ángel Muñoz, soy de Costa Rica, tengo más de 10 años de trabajar precisamente con equipos humanos de empresas locales y multinacionales, de la altura de Amazon, Durman, Cicadex, Petróleos Delta. Y bueno, mi fuerte siempre ha sido tratar de desarrollar en las personas esas aptitudes que conviertan a esa persona en mejor ser humano y por ende en mejor colaborador de empresa, en mejor emprendedor, en mejor empresario. Me encanta lo que hago. Mi empresa nació hace más de 10 años acá en Costa Rica y estamos en este momento en un proceso de crecimiento sostenible que nos ha permitido llegar a muchas personas y nos ha permitido crecer con muchas personas también. Entonces, pues desde ya tienen un amigo más con el cual contar y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Decía Albert Einstein, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera como los creamos. Entonces, una de las mejores alternativas que tenemos en este momento para salir de la situación en la que estamos inmersos es tratar de ver las cosas desde una perspectiva externa, un poquito más de pensamiento alterno, un poquito más de pensamiento creativo, buscar una solución diferente a la que nos trajo acá, replantearnos muchas cosas, reinventarnos, como dice la palabra de moda en este momento, readaptarnos a muchas cosas, reacomodarnos a las cosas que vienen. Esta va a ser una premisa a partir de ahora, pero obviamente debemos crear un cambio de perspectiva, debemos madurar sobre muchos criterios que definitivamente no nos van a servir para lo que queremos hacer a partir de este momento. Hay que desaprender muchas de esas cosas que ya a partir de ahora y a partir de esta pandemia y de los cambios que vienen no nos van a ser útiles para lo que viene después. Desde hace muchos años estudio conceptos japoneses, me encanta la cultura y la filosofía japonesa y hay uno que quise compartir con ustedes hoy que particularmente me llama la atención. Algunas veces las palabras en japonés tienen tanto significado que cuando uno intenta traducirlas a otro idioma, por ejemplo el español, pues ese significado se acorta o se mutila. Voy a tratar de ser lo más explícito posible para explicar el significado wabi sabi, porque tiene una trascendencia importantísima en todo esto que estamos viviendo. Precisamente wabi sabi es todo lo que tiene que ver con la belleza en la imperfección de las cosas. Es decir, es un concepto que busca la belleza dentro de las imperfecciones de la vida, del mundo, de las cosas que nos rodean, en donde se acepta pacíficamente el ciclo natural de la vida y en el cual el concepto nos lleva a pensar que somos personas que no vamos a llegar a ser perfectas, pero que sí podemos ser perfectibles, que podemos llegar a ser excelentes en lo que hagamos, dependiendo del enfoque, la práctica y la perseverancia que pongamos en todo lo que hagamos. Entonces, ese concepto es riquísimo y quería precisamente compartirlo con ustedes hoy, porque tiene muchísimo que ver con todo esto que estamos hablando y lo que vamos a hablar. Wabi Sabi tiene 3 grandes pilares, o lo que ellos llaman las 3 sencillas realidades, que son esas que ustedes ven ahí. Y vean qué interesante las 3. La primera es que nada es para siempre. Todo pasa, todo ha pasado, todo pasará. Lo bueno y lo malo, por eso no debemos tanto apegarnos a lo bueno, ni debemos tanto sufrir en lo malo, porque son cuestiones pasajeras, son cuestiones que van sí o sí a pasar, a trascender. Así que es importante aprender a enfocarnos en eso, ¿no? A no apegarnos en las cosas o a las cosas que nos pueden de alguna manera limitar o crear una codependencia, a no aferrarnos tampoco a las cosas que nos gustan, porque también hoy las tenemos y mañana no las tenemos, a aprender a cimentar nuestra felicidad en aquellas cosas que representan nuestros valores, nuestros principios, nuestras capacidades
y no en un puesto de trabajo, no en un título universitario, no en una casa, no en un carro, porque todas estas cosas son efímeras, son pasajeras, hoy están y mañana probablemente no estén. La segunda gran realidad es que nada está completo. Vean qué interesante este postulado. Eso quiere decir que tanto usted como yo estamos en constante evolución, estamos en constante depuración, estamos trabajando en esa mejora de esa persona que vemos todos los días frente al espejo. Y es importante cuando cometemos un error, cuando fracasamos, darnos cuenta de que efectivamente fallamos porque estamos en ese proceso, porque estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos madurando. Y la tercera regla o la tercera realidad es, nada es perfecto. Es decir, no nos afanemos con que las cosas tengan que quedar perfectas, con que las cosas tengan que salir perfectas, porque somos seres imperfectos. Y tenemos que aprender a aceptarlo y tenemos más bien que aprender a recrearnos en esa imperfección y a sentirnos bien con ella. Eso no quiere decir que nos vamos a aceptar llenos de errores y que no vamos a hacer nada por corregir las situaciones que no están bien en nosotros, pero sí tenemos que aprender a tener los pies sobre la tierra, de darnos cuenta de que podemos llegar a ser muy buenos y hasta excelentes en lo que hagamos, pero reitero, nunca vamos a llegar a ser perfectos. Eso es importante tenerlo presente. Otra realidad a la que nos estamos enfrentando y esta pandemia pues está dejando en evidencia este principio es que el coeficiente intelectual está sobrevalorado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todavía hace unos 10, 15 años cuando se tenía una conversación sobre el nivel o la capacidad intelectual de una persona, caíamos en el error de decir que entre más inteligente fuera una persona desde el punto de vista de su nivel de intelectual, más capacidad podía tener de ascender en el escalafón laboral de una empresa. Hoy en día, pues, sabemos que eso es importante, claro que lo es, pero más importante que eso, o igualmente importante que eso, se le suma también el hecho de que tenemos que aprender a desarrollar otras habilidades que tienen más que ver con el manejo de nuestras emociones, con la capacidad de interactuar socialmente, con ese bien llevar las relaciones humanas, que eso es tan importante como el hecho de ser una persona con un IQ elevado. Dicho en otras palabras, de nada sirve tener nuestra oficina forrada en títulos universitarios de las mejores universidades del mundo si no sabemos decir buenos días, con permiso, muchas gracias y por favor. Esas 4 palabritas que nos enseñaron en la casa y que son tan importantes, de nada sirve tener toda esa preparación académica si no hemos desarrollado esa capacidad de empatía y de buena comunicación con los demás. Eso nos lleva al tema de la inteligencia emocional. Y bueno, el padre de la inteligencia emocional, el señor Daniel Goleman, tenía una frase sumamente interesante que confirma y complementa lo que acabé de decirles. Si tus habilidades emocionales no están a la mano, si no se tiene conciencia en sí mismo, si no eres capaz de manejar tus emociones dolorosas, si no se puede tener empatía y mantener relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que eres, no vas a llegar muy lejos. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar sí o sí en mejorar esas habilidades de inteligencia emocional, de inteligencia social, que nos pueden ayudar a crecer en la relación con los demás, tanto en el ámbito laboral como profesional, como empresarial y por supuesto en la comunicación personal, familiar, que es tan importante en estos tiempos. Entonces, inteligencia emocional es ni más ni menos que la capacidad que tenemos o desarrollamos las personas de aprender a gestionar y administrar de manera inteligente nuestras emociones. Fundamental. Ahora se preguntarán ustedes cuáles son los rasgos que debería tener una persona que es emocionalmente inteligente. Bueno, voy a compartir con ustedes algunos, tal vez los más importantes. Uno de ellos, tal vez, es el hecho de que siempre son positivos. Esto no quiere decir que andan con una sonrisa oreja a oreja 24/7 y que prácticamente todo les repele. No se trata de eso. Obviamente tenemos nuestros estados de ánimo y hay momentos en que nos sentimos tal vez un poco enojados, hay momentos en que nos sentimos preocupados y bueno, en estos tiempos de cuarentena y de pandemia, pues esos sentimientos y esas emociones afloran.
Pero una persona positiva es una persona que sabe, cree y está segura de que aunque las cosas no están en este momento pasando por una buena situación, aunque las cosas pareciera que se están poniendo un poco difíciles, esa persona siempre va a tener el optimismo de creer que está ya muy cerca de encontrar el final del túnel, de encontrar esa luz al final del túnel que tanto buscamos. Entonces, es una persona entusiasta, es una persona que tiene un optimismo marcado y tiene una fe ferviente en creer que las cosas pueden y van a mejorar. Entonces, ese es un rasgo característico. Son personas entusiastas, como lo acabé de mencionar, resuelven sus problemas con tranquilidad, son personas que aprenden a mantenerse ecuánimes en situaciones difíciles, o por lo menos a entender que la otra persona con la que están en ese momento teniendo un roce, una discusión, un enfrentamiento, pues también tiene sus problemas, también tiene sus situaciones difíciles, y eso le permite desarrollar una mayor empatía hacia esa persona. Son seres que también están aprendiendo siempre cosas nuevas, son curiosos por naturaleza, que aprenden de sus errores. Esto es fundamental. El fracaso se vuelve una valiosa lección para el ser humano cuando usted se da cuenta de cuál fue el error que cometió, de cuál fue la piedra con la que tropezó. Siempre le digo a mis alumnos, el problema no es tropezarse una o dos veces con la misma piedra, el problema es cuando nos encariñamos con la piedra, cuando ya volvemos un hábito el hecho de estar constantemente siendo reiterativos en ese mismo error y cayendo constantemente en él sin aprender la lección. Entonces, el fracaso se convierte en una lección cuando nos damos cuenta que fue lo que salió mal, cuando tomamos opciones y tomamos cartas en el asunto para que eso no se vuelva a repetir en un futuro. Buscan también extender esos momentos de felicidad. Recordemos que la felicidad no es un estado constante, la felicidad se compone de pequeños momentos, pero esos momentos están en nuestro, o es parte de nuestro deber, aprender a hacer que sean más frecuentes y más prolongados, que realmente nos sintamos felices la mayor parte del tiempo, que disfrutemos haciendo lo que amamos, que disfrutemos compartiendo con nuestros seres queridos, que encontremos la belleza en las cosas simples otra vez. Eso es fundamental en este momento. Y bueno, son personas que también proponen soluciones, que están ahí para ser parte de la solución y no para formar o engrosar el problema al cual se están enfrentando. Esos son los rasgos más característicos de una persona con una adecuada inteligencia emocional. Y bueno, ¿qué es inteligencia social? Que es el otro tema que nos trae hoy a escena. Inteligencia social no es ni más ni menos que la capacidad de interactuar de manera correcta y consciente con las personas con las cuales o a través de las cuales convivimos y con las cuales nos rodeamos en ese día a día. Entonces, es precisamente esa habilidad que tenemos de relacionarnos bien con los demás, de forma armoniosa, de forma pacífica. Todos los seres humanos la tenemos, pero no todos la desarrollamos o lo hacemos de manera correcta. Entonces, importante aprender a conocernos bien y a desarrollar una sana inteligencia social. Les dejo por ahí rápidamente un acrónimo de cuáles son, según el doctor Carl Albrecht, las 5 competencias fundamentales de una persona que tiene una sana inteligencia social. Son básicamente estas que ustedes ven por ahí. Número 1, sensibilidad social. ¿Qué es sensibilidad? Sensibilidad social es aprender a tener un radar de tacto que nos permita saber cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas, de qué forma decirlas, y si es mejor tal vez no decirlas o posponer lo que pensaba decir para luego. También sensibilidad social es darnos cuenta de que compartimos el planeta Tierra con 7,000 millones de personas más y que el planeta no gira en torno a nosotros. También significa dejar muchas veces nuestro ego de lado, también significa ser un poco más humildes, ser un poco más solidarios, renunciar muchas veces a nuestro ego. Sensibilidad social es un montón de cosas. Presencia tiene que ver con todo lo que manifestamos en nuestro mundo físico, la forma en que vestimos, caminamos, nos sentamos, nuestro lenguaje corporal, la forma en la cual nos comunicamos, la forma en la cual interactuamos con los demás. Todo esto juega dentro de esa competencia. Autenticidad, curiosamente, uno de los rasgos más buscados en este momento por las empresas, por los reclutadores, el hacer valer esa condición de originalidad que tenemos todos los seres humanos, de ser genuinos, de no ser copias,
Como decía Mark Twain, sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Aprender a ser uno mismo, ese rasgo es característico y es valiosísimo en este momento desde el punto de vista de tener una condición o una ventaja competitiva dentro de nuestra marca personal. Claridad, hablar claro, hablar breve, hablar conciso, pero no por ser así o no por utilizar esas características caer en el error de hablar de una manera despectiva, grosera, concha. Hay gente que dice, bueno, es que yo me excuso, yo soy una persona muy sincera y digo las cosas a rajatabla. Bueno, esto se puede hacer, pero sin herir la susceptibilidad de los demás, sin herir los sentimientos de los demás. Y eso nos lleva a un concepto muy interesante que es precisamente asertividad. Asertividad es la capacidad que tenemos las personas de decir las cosas de una manera sencilla, de una manera clara, de hacer valer nuestra posición o nuestra opinión con respecto a algo, pero sin herir la susceptibilidad de la persona con la que nos estamos comunicando. Y finalmente empatía, que empatía no es ni más ni menos que aprender a ponerme en los zapatos de los demás. Por algún momento empezar a sentir lo que esa persona puede estar experimentando, sufriendo, padeciendo y tratar, una vez que nos conectamos con ella a través de la empatía, de hacer algo, lo que esté en nuestras manos, cualquier cosa, para tratar de que ese sufrimiento sea menor en la persona con la cual estamos interactuando. Y bueno, ¿qué es una fortaleza mental? Una fortaleza mental es precisamente una capacidad que tenemos las personas de poder desarrollar cierta inmunidad a las cosas que nos suceden, a las situaciones que eventualmente nos puedan pasar. Es esa habilidad que todos tenemos y que podemos desarrollar para aprender a regular nuestras emociones, a administrar nuestros pensamientos y a comportarnos de una manera positiva a pesar de las circunstancias. Básicamente eso es una fortaleza mental. Se basa en 3 pilares que son importantísimos. El primero es nuestros pensamientos. Tenemos alrededor de 6,000 pensamientos diarios. Nuestros pensamientos, si no aprendemos a administrarlos bien, no digo controlarlos porque es casi imposible, dada la cantidad de pensamientos que recibimos en un día, no podríamos filtrarlos o analizarlos todos, pero sí podríamos estar más pendientes de los sentimientos que nos llevan a cometer o a desarrollar comportamientos o acciones en base a esos pensamientos. Es decir, los pensamientos nos llevan a emociones, a sentimientos, y esas emociones y sentimientos desencadenan en comportamientos. Tenemos que aprender a estar más pendientes de cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestra psiquis hacia los pensamientos. ¿Por qué? Porque eso se convierte eventualmente en una acción, se convierte en un comportamiento, y ese comportamiento de manera repetitiva, termina convirtiéndose en un hábito. Entonces, ojo con esos 3 pilares, esas 3 patas del banco son fundamentales, tenerlas bajo control o aprender a gestionarlas inteligentemente, porque representan las bases de una fortaleza mental. Bien, ahora, ¿qué no es ser mentalmente fuerte? Porque este es un concepto muy amplio y fácilmente la gente lo podría confundir con otras cosas. ¿Qué cosas no encajan dentro de una persona mentalmente fuerte? Por ejemplo, convertirse en un insensible social, una persona prácticamente que no se inmuta ante ninguna situación, que no le afecta nada de lo que pueda estar pasando en su entorno inmediato. Esto no es ser una persona mentalmente fuerte. Una persona mentalmente fuerte es aquella que sabe que muchas veces va a ser vulnerable ante las situaciones, o que va a sentir o a vivir en carne propia el dolor de las circunstancias de suyas o de otras personas, pero no por esto esta persona va a dejar de tratar de hacer que las cosas mejoren. Entonces es importante tener claro que una persona mentalmente fuerte no es aquella que se vuelve inmune ante el sufrimiento, sino aquella que sabe canalizar las situaciones que le pasan. Una persona mentalmente fuerte tampoco es la que ignora sus emociones. Hay 2 extremos peligrosísimos cuando hablamos del tema de manejo emocional. Una es la persona que reacciona violentamente a las emociones, y la otra es la persona que simple y sencillamente absorbe esas emociones, se las traga, permite que esas emociones vayan como un veneno carcomiéndola por dentro,
pero tarde o temprano esas emociones necesitan una vía de escape, necesitan salir, y si no aprendemos a sacarlas, si no aprendemos a expresarlas, al final terminamos explotando, lo hacemos de la peor manera. Entonces, definitivamente una persona que ignora sus emociones no es mentalmente fuerte, como tampoco lo es una persona que ignore las señales de su cuerpo, los dolores, los malestares, el insomnio, todo este montón de señales que nos está dando el cuerpo de que algo no está bien. Ignorar estas señales definitivamente no es una buena estrategia, porque el cuerpo nos está diciendo toma cartas en el asunto, porque si no las cosas se van a complicar. Tampoco lo es aquella que piensa siempre en positivo. Como se los decía al principio de la charla, no se trata de ser eternos optimistas, se trata de tener los pies sobre la tierra, pero sin perder el entusiasmo. Tampoco es una persona que esté definitivamente obligada a ser feliz, ¿verdad? A pasar todo el tiempo en una pura felicidad, en una pura algarabía. No, tenemos derecho a tener nuestros estados de ánimo, y es algo hasta cierto punto saludable, pero hay que aprender a controlar esos estados de ánimo para que ellos no nos controlen a nosotros. Bien, voy a hablarles de 5 fortalezas mentales, ya que tienen claro qué es y qué no es una fortaleza mental. Voy a darles 5 valiosas herramientas para que ustedes puedan prepararse adecuadamente para esa nueva normalidad, para que ustedes puedan salir fortalecidos de todo este proceso y creciendo, que eso es importante. No detenerse, trascendiendo. A mí ese concepto me encanta, trascender, porque significa ganar altura mientras vamos avanzando. Entonces, tenemos que trascender todo este proceso en el que estamos inmersos ahora, y esas fortalezas les van a servir de mucha ayuda. La primera es que las personas mentalmente fuertes no se resisten al cambio. En el cambio es algo que es inevitable y es constante. Es lo único que tenemos constante en nuestra vida. Resistirse al cambio implica que usted o el cambio lo deje fuera o el cambio lo arrastre. Y ninguna de las dos opciones son buenas para usted. Si lo deja fuera, usted rápidamente se vuelve obsoleto, para de crecer y por ende empieza a decrecer, no se adapta a las circunstancias en las cuales estamos en este momento y de las que vendrán. Bueno, hay un montón de consecuencias negativas para aquellas personas que no se adaptan al cambio o que se resisten a él. Entonces, esto es fundamental. Hay que aprender a abrazar el cambio. Hay que aprender a generar el cambio, más bien, cuando este no se esté dando. Tenemos que desarrollar esa habilidad. Número 2, no se compadecen de sí mismos. Una de las cosas que más daño le hace a la humanidad es precisamente el sentirse víctimas, ¿no? Hace unos días publicaba por ahí en redes sociales, si en la película de su vida realmente usted es una víctima o hace el personaje de víctima de las circunstancias, o más bien es usted el asesino de sus sueños, ¿verdad? Es la persona que detrás de esa mampara de pobrecito yo se ha justificado para no hacer un esfuerzo que le permita alcanzar sus metas, sus sueños. Estoy consciente de que muchas de las cosas que nos están pasando en este momento no son nuestra culpa. Esta circunstancia de la pandemia no es culpa nuestra, pero sí es nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer a partir del momento en que nos sucedió esto? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la situación que nos está pasando? Entonces, importantísimo reflexionar sobre este tema. Número 3, no se ofuscan por aquello que no pueden controlar. Entendemos que prácticamente el 90 o 99% de las cosas que nos suceden o que pasan en un día cotidiano no están bajo nuestro control. Es decir, son cosas que definitivamente nos pueden cambiar la vida de la noche a la mañana, nos pueden cambiar a nosotros de la noche a la mañana, y son cosas que no podemos controlar. Pero vuelvo y repito, no vamos a poder controlar estas cosas, pero sí vamos a poder elegir cuál es la forma en la cual vamos a reaccionar ante las cosas que nos suceden, y esto puede hacer una gran diferencia en el resultado final de ese problema, de esa situación, de ese obstáculo que tuvimos que enfrentar. Otra cosa importantísima de las personas con fortaleza emocional es que están conscientes de no esperar resultados inmediatos. Ese famoso efecto palomitas que ahora queremos ver en todo, ¿no? Queremos el éxito ya, queremos las cosas ya, queremos tener el trabajo de nuestros sueños ya, queremos tener
la casa de nuestros sueños ya, entonces vamos y nos endeudamos para poder tener eso sin haber trabajado en ello, ¿verdad? Recuerden que en todo esto de alcanzar objetivos y metas hay 3 principios fundamentales y secuenciales: ser, hacer y tener. Y ese es el orden natural de esos 3 principios. Primero soy, es decir, me preparo, me educo, aprendo, desarrollo habilidades, estudio, después hago, es decir, trabajo, pongo mi cuota de esfuerzo para lograr las cosas que quiero lograr, y finalmente tengo, que es recoger precisamente los frutos de ese esfuerzo. No se quiebran ante el fracaso. Estamos conscientes de que toda esta situación puede ser que nos mueva, puede ser que mueva nuestros cimientos, pero no necesariamente vamos a fracasar por ello, y si fracasamos vamos a aprender el error, vamos a levantarnos, a sacudirnos, a curar nuestras heridas y a seguir adelante, porque precisamente esta es la constante de la vida, y es así donde se aprende. Decía alguien por ahí, del éxito se aprende muy poco, pero del fracaso hay unas lecciones increíbles que le van a servir a usted para toda la vida. Bien. Para ir terminando este webinar, quiero dejarles algo que hace muchos años tengo por ahí guardado y comparto con mis estudiantes de Arthur Schopenhauer, que precisamente habla sobre las 6 reglas más importantes de la vida. La primera menciona a él es evitar la envidia y las comparaciones. Si yo me comparo con alguien que está por encima de lo que yo he logrado en este momento, pues me voy a empezar a empequeñecer o a sentirme mucho menos que esa persona, y eso no es sano. Tampoco lo es el compararme con alguien que esté por debajo de lo que yo haya logrado en este momento, porque puedo dejar que el ego me juegue una mala pasada y empiece a creerme cosas que no soy. Definitivamente no soy ni más ni menos que nadie, ni he llegado más arriba o más abajo que nadie, porque simple y sencillamente mi historia no se puede comparar con la de mi vecino, ni con la de mi compañero, ni con la de mi amigo, ni con la de mi familiar, con nadie. Mi historia no se parece a ninguna. Las circunstancias que yo viví, los hechos que yo viví, las batallas que he tenido que librar y que ganar, no se comparan con las de ninguna otra persona, porque mi historia es única. Por ende, no puedo considerarme más o menos exitoso comparándome con otras personas. Segundo, no te preocupes por los malos resultados, es decir, son parte del proceso. Decía Winston Churchill que el éxito era ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, y es definitivo que es un hecho. Tenemos que aprender a fracasar, y muchas veces vamos a tener que apurarnos a fracasar, porque el fracaso nos puede dejar valiosas lecciones y evitar futuros dolores de cabeza, siempre y cuando, reitero, aprendamos de él. Sigue tu instinto, decía el doctor Walter Dressel en uno de sus libros, que en esta era de la información en la que estamos, vamos paulatinamente perdiendo la capacidad de hacerle caso a nuestra intuición. Cuando tenemos que tomar una decisión sobre algo, básicamente lo que hacemos es ir y buscar toda la literatura que haya sobre eso, hablar con personas que ya lo hicieron, tratar de documentarnos lo máximo posible, y esto está muy bien. Pero la parte tal vez más importante de todo este proceso de tomar una decisión con respecto a algo está en aprender a escuchar nuestra intuición. ¿Qué nos dice nuestra intuición? Que para los creyentes es precisamente muchas veces la voz de Dios que te habla al oído. Bueno, ¿qué nos dice nuestra intuición con respecto a ese negocio, a esa persona, a esa relación en la que estamos, a ese viaje que pensamos hacer? Hay que aprender a ponerle atención, a quitar todo ese ruido que tenemos en este momento, de todos esos distrayentes que nos da el mundo en el cual nos movemos actualmente, para volver a ponerle atención a esa voz interior que tiene mucho que decirnos, mucho que contarnos, y que nos puede realmente salvar o evitar una serie de problemas difíciles en nuestra vida. Bien, busca la felicidad dentro de ti mismo. Esto es un principio importantísimo. Recordemos que la felicidad no es algo que está en un libro, ni está en un seminario, ni está en un juguete tecnológico, ni en un juguete caro, nada de eso. La felicidad está dentro de nosotros. Tenemos que aprender a buscarla dentro de nosotros y a sacarla de ahí. Y tampoco el libre mantenimiento, hay que invertir en ella. Hay que estar constantemente buscando cómo fomentar esas cosas, esos momentos que nos hagan más felices, que nos conecten realmente con nuestra esencia, con nuestra naturaleza humana. Esto es fundamental. Controla tus expectativas.
No quiere decir que vamos a renunciar a nuestros sueños, no quiere decir que vamos a vivir una vida mediocre y conformista, quiere decir que en este momento se vale soñar, pero también es sano tener un poquito los pies sobre la tierra y pensar que muchas de las cosas que queríamos alcanzar en estos meses probablemente o en este año, vamos a tener que posponerlas o vamos a tener que postergarlas porque estamos enfrentando una situación para la cual nadie en el planeta estaba debidamente preparado. Así que es importante tener esas expectativas bien aterrizadas, bien realistas. Eso no implica que vamos a renunciar, reitero, a nuestros sueños, pero que sí tenemos que aprender a entender que dadas las circunstancias, algunas cosas van a tener que esperar un tiempito para hacerse realidad. Y finalmente, valorar lo que tienen, valorar lo que ustedes en este momento disfrutan, contar sus bendiciones. Decía John Mason, ¿cuentas tus bendiciones o crees que tus bendiciones no cuentan? En este momento somos personas privilegiadas por el hecho de estar aquí compartiendo a través de esta tecnología, de haber desayunado o de tener 3 tiempos de alimentación cuando un alto porcentaje de la población mundial hoy, si desayunan no comen, o si comen no cenan, o si no cenan tampoco hicieron ninguna de las otras 2 comidas. Definitivamente debemos aprender a considerarnos seres privilegiados por todas las bendiciones que estamos recibiendo cada día pese a las circunstancias en las que estamos viviendo. ¿Sí? Bien, bueno, a modo de reflexión les dejo por ahí un principio importante: aprenda a hacer más, aprenda a tratar de recorrer, como decía la vieja escuela, esa milla extra. Haga más que mirar, aprenda a observarse a usted mismo, a conocerse, interiorice, eso es fundamental. Haga más que leer, ven qué interesante, asimile, comprenda y practique lo aprendido. Es fundamental, no seamos simples bibliotecas ambulantes que hemos leído muchos libros, pero que nos cuesta muchísimo practicar todo ese bagaje de conocimiento, el conocimiento que no se practica y que no se transmite, eso es importante. Es conocimiento que por un tema de entropía se termina perdiendo. Así que tenemos que aprender a sacarle el jugo a esos recursos, pero sobre todo a ponerlos en práctica. Haga más que oír, aprenda a escuchar, aprenda a escucharse a usted mismo. Haciendo alusión también al doctor Dressel, tiene un libro muy interesante con un título fabuloso que se llama Tómate un café contigo mismo. De vez en cuando es bueno y es sano tomarse un cafecito con uno mismo, escucharse, hablar con uno, conocerse. Eso es determinante, más en un momento como este. Haga más que enojarse, aprenda a reírse de sus propios errores. Y con esto le digo, no se tome la vida tan en serio. Como decía Mandino, siempre vamos a ser apenas un granito de arena agitado por el viento. Así que tenemos que aprender a poner todas las cosas en perspectiva. Haga más que pensar, reflexione y tome decisiones. Le preguntaban al anciano longevo, ¿qué hiciste o qué tomaste para vivir tantos años? Y él decía, tomé decisiones cuando tuve que tomarlas. Así que esto es fundamental. Haga más que hablar, empiece a creer y a crear, y entienda que para poder crear, primero hay que creer, ¿no? Creer en nosotros mismos, creer en nuestras capacidades, creer en lo que vamos a lograr, creer que vamos a salir adelante pese a las circunstancias. Todo eso juega a favor nuestro, siempre y cuando nos mantengamos conectados con ese optimismo. Y finalmente, haga más que simplemente existir. Empiece de una vez por todas a vivir. No se muera con la música por dentro. Usted todavía tiene mucho que dar. Usted todavía tiene mucho que aportar. Vaya tras esos sueños, esfuércese por alcanzar esos objetivos, luche por ellos. Decía alguien por ahí que el secreto para tener éxito en cualquier área de nuestra vida simplemente consta de 4 verbos, y esos 4 verbos son insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Muchas gracias.